Buenas tardes, niños. Dios los bendiga. Vamos a iniciar con la enseñanza de esta semana. Vamos a orar. Gracias, Padre, gracias por tu amor. Gracias, Señor, por este tiempo que nos da para poder aprender de tu palabra y obedecerla. Ayúdanos para poder hacer tu voluntad. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén. La semana pasada estudiamos sobre Caín y Abel. Vimos que Caín ofreció el fruto de la tierra, o sea, su trabajo, las verduras, las frutas, y Dios lo miró y no lo aceptó. Vimos también que Abel ofreció a Jehová el primogénito de sus ovejas, el más gordo y sano. Y Jehová, Dios, lo miró con agrado a Abel y a su ofrenda. El primogénito se le dice al que nace primero, ¿sí? Amén. Muy bien. Ahora vamos a leer Hebreos 11:4, donde Dios nos habla Él mismo sobre Abel como persona, cómo se presentó Abel delante de Él. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla de ella. Podemos ver que Abel era una persona de fe, creía en Dios, obedecía a Dios, ¿no? Se esforzaba. Y él dice que alcanzó, dice que él dio excelente sacrificio. ¿Qué es excelente? Excelente es cuando tú vas a tener un examen, tú te preparas, estudias, te esfuerzas para dar lo mejor de ti, ¿no? Para poder sacarte la mejor nota. Eso es ser excelente, es dar lo mejor de mí. Y eso fue lo que hizo Abel, dio lo mejor de él para dar ese sacrificio a Dios. También nos dice la palabra de Dios que Abel era justo, que él hacía la voluntad de Dios, obedeciendo y respetando a Dios, a su papá, a su mamá y a su hermano. Aquí Dios mismo nos da testimonio de Abel, de cómo era como persona. Y es lo que Dios quiere y nos enseña para que nosotros podamos también ser esa ofrenda grata delante de Dios como lo fue Abel. También podemos ver en esta lámina a Abraham. Cuando Dios le pidió a Abraham que ofreciera a su hijo, ¿no? Y Abraham por fe lo ofreció. Pero Dios no permitió, no recibió esa ofrenda, sino que Él le dio una ovejita para que Él pudiera ofrecerla. Esa ofrenda fue por fe, por obediencia de Abraham. Amén. ¿Se recuerdan? Recuerdan también que Dios habló a Moisés. Dios le habló a Moisés cuando iba a sacar al pueblo de Egipto. Y aquí pueden ver ustedes la lámina cuando mandó las plagas. Dios mandó las plagas y esta fue una de la última plaga en la cual Dios dio la orden a Moisés que su pueblo, para que sea salvo de esa noche de la muerte, ellos tenían que matar a una oveja y con esa sangre marcar los linteles de las puertas. Entonces en esa noche pasaba la muerte y no los tocaba a ellos. Es Dios el que les da la salvación, porque esa noche iban a morir todos los primogénitos. Primogénito es todos aquellos que nacían primero, los mayores. Y no solo ellos, las personas, sino que también sus animales de los egipcios iban a morir. Y así murió el hijo de el faraón, que es el primogénito. También ustedes pueden ver que podemos ver en esta lámina, recordar que Dios ordenó a Moisés que le hagan un santuario y él habitaría en medio de ellos. Eso está en Éxodo 25, donde hicieron una ofrenda para el tabernáculo. Ahora vamos a ver un video para que puedan entenderlo mejor. Aquí podemos ver que la persona lleva su ofrenda hacia el santuario y lo presenta ante el hijo del sacerdote, lo examina de que no tenga ningún defecto, ¿sí? Para que sea aprobado para el sacrificio.
¿no? Porque esa ovejita ahora va a hacer la expiación de sus pecados, porque esa persona había pecado desobedeciendo la palabra de Dios, robando, calumniando, juraba en falso, y ahí vemos cómo va pasando el pecado hacia la oveja, ¿ves? Porque la paga del pecado es la muerte. Entonces él merecía morir, ahora el que va a ser sacrificado es la oveja. Ahí vemos que sacrifican a la oveja para que él sea perdonado por el derramamiento de esa sangre de la oveja. Ahí vemos que ya lo están haciendo el holocausto, y ahí Dios le da el perdón y recibe el perdón de sus pecados, y luego se va hasta el próximo año. También podemos recordar que Isaías anunció la venida de Jesús, ¿no? Donde nos dice: porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Isaías 9:6. En Isaías 53:7 también nos dice: angustiado y afligido, no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Para entenderlo mejor, vamos a ver un video, ¿sí? Porque él es esa ovejita que Dios mandó para el perdón de nuestros pecados. Vamos a ver un video. Ahí vemos a la ovejita que es llevada por su esquilador, ¿no? Para ser trasquilada. La lleva, ella va tranquila, miren, ve, tranquilita, cómo se deja jalar, ahí se queda quieta, no grita, ¿eh? No patalea, nada, esa ovejita tranquila, se deja esquilar. Así nos dice la palabra en Isaías, ¿no? Que nuestro Señor Jesucristo es ese corderito. Él dice que Él va angustiado, afligido, no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de su trasquilador, enmudeció y no abrió su boca. Así fue nuestro Señor Jesucristo, tratado por aquellos que lo maltrataban, que lo golpeaban, lo insultaban, ¿no? Dice en 1 de Pedro 2:22, dice que Él, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. A los que le maldecían no le respondía con maldición. Él dice, los dejaba, y Jesús llevó todos nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, o sea, sobre la cruz, ¿no? Para que nosotros, estando muertos en pecados, vivamos a la justicia, y por sus heridas nosotros somos sanados. Él es esa ovejita, así, sin abrir su boca, sin haber cometido pecado, y todo lo hizo por amor a nosotros. Él sufrió en la cruz para que nosotros podamos ser perdonados, porque estábamos separados por la paga del pecado, no separados de Dios. Y ahora ya Él va a ser esa oveja perfecta, esa oveja de la cual Isaías anunciaba, ese corderito que iba a ir a la cruz, iba a morir por nosotros. Ahí vemos como ella quietecita, no grita, no, cómo le van haciendo, ve, quieta, sin gritar. Así nuestro Señor Jesucristo fue insultado, fue golpeado, ¿no? Le pusieron esa corona de espinas, todo lo que le hicieron, y todo por amor a nosotros, porque Él nos ama y lo hizo para que tengamos perdón de pecados, para que un día podamos gozar de una vida eterna juntamente con Él, delante de Dios. Ahora nosotros podemos acercarnos gracias al sacrificio que Jesús hizo por nosotros.
Y Él lo hizo una sola vez y para siempre, dice la palabra. Ya no como antes, que iban cada año a presentarse para dar esa ofrenda, cada año para que sean perdonados. Y no eran perdonados, sino era cubierto, tapado, dice, ¿no? Pero Jesús lo hizo una sola vez, derramó su sangre en la cruz para que nosotros seamos perdonados, ¿no? Pero y ya nunca más, dice, se acordará de nuestros pecados. Ahí vemos, ¿eh? Quieta, iba la ovejita tranquila, así nuestro Señor. Nosotros merecíamos pasar por eso, y sin embargo, Él lo hizo suyo. Él decidió sufrir todo por amor a nosotros. Por eso es que nosotros debemos de creer, debemos recibirlo, debemos obedecerle, debemos hacer su voluntad. Miren cómo queda la ovejita, quietecita. Y ahí está viva, pero está quieta. ¿Eh? También podemos recordar en Juan 1:29, cuando Juan estaba bautizando y vio que Jesús se acercaba, y él dijo, lo vio venir a Jesús, y él dijo, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Jesús es ese Cordero que quita el pecado del mundo. Podemos entender, ¿no?, que Jesús vino a este mundo para que nosotros a través de su sangre podamos tener perdón de pecados. En Hebreos 9:28 nos dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación al pecado para salvar a los que le esperan. Nos dice que Cristo se ofreció una sola vez. Ya no tenía que ofrecer la persona cada año para limpiar sus pecados, sino que Cristo lo hizo en la cruz, muriendo por nosotros una sola vez, dice, y para siempre, una sola vez. Y dice que para llevar los pecados de muchos, no dice de todos, dice de muchos. ¿Por qué? Porque es solo para aquellos que creen en Él, que tienen fe, aquellos que lo reciben. La palabra de Dios nos dice, porque nos dice en Romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Tenemos que confesar con nuestra boca y creer que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos. Y nos dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que Jesús dio su vida por nosotros. Él es ese Cordero inmolado. Amén. Ahora tenemos el texto para memorizar de esta semana, que es Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Amén. Ese es el versículo que vamos a estudiar esta semana. Le damos gracias a Dios. Gracias, Señor, por este tiempo de haber estudiado tu palabra, Señor, por haber ofrecido tu vida para el perdón de los pecados de todo aquel que te recibe, Señor, de todo aquel que cree en ti, en la obra que tú has hecho, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, y ayúdanos a obedecerte, Señor, a obedecer tu palabra y a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Dios los bendiga.